Diga. Es Clarice. Sí, hola, Clarice. He permanecido hibernado una temporada. Necesito acción, Clarice. Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública. No he podido evitar observar en la insípida página web del FBI que me han ascendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia o se encarga de nuevo del caso? Tengo información acerca de Aníbal Lecter. Intenta capturarle usted, ¿verdad? Mató a 3 policías estando detenido. A uno le arrancó la cara. Acabará. Es solo fruto de la imaginación un asesino elegante, frío, inteligente, culto y refinado, que tiene por costumbre devorar a sus enemigos. ¿Es una vez más el cine creador de un fenotipo o simple espejo en el camino? Con cierta frecuencia los asesinos caníbales nos sorprenden desde las noticias de los periódicos. Suelen ser psicóticos, indigentes, que comen carne humana, entre otras cosas, por pura necesidad, por hambruna incorregible. Así, Francisco García Escalero, el matamendigos de Madrid, que mordía el corazón de sus víctimas, pero más de tarde en tarde surge la figura del criminal refinado, educado, de clase alta, como el japonés Issei Sagawa, que en 1981 mató y se comió a su novia, una guapa chica holandesa en París. Las muestras reales nos hacen pensar que el Aníbal Lecter de las películas está basado en personajes de carne y hueso. La vuelta de Aníbal Lecter a la gran pantalla podría interpretarse como un aviso inquietante de lo que está y ha estado ocurriendo en medio mundo. El canibalismo, tan viejo como la especie humana, está aumentando en las zonas machacadas por las guerras. Pero también gente aparentemente normal ha cometido algún crimen que no se atiene a un móvil tópico y mundano, sino que, como cualquiera de los sofisticados crímenes imaginados por el cine, parece responder a un vicio más profundo, dispuesto a buscar el placer en los rincones más exóticos de su mente, aunque ese placer sea el de saborear la carne humana y la forma de llegar hasta él sea el asesinato. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Estoy pensando seriamente en comerme a su esposa. ¿Y a cuántos nos ha obsesionado la idea de convertirlo en realidad? Issei Sagawa, el carnicero de Milwaukee, García Escalero o el carnicero de Rostov sí se lo tomaron en serio. Posiblemente Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos más espantosos que ha conocido la historia criminal. Buscaba algo parecido al maná cuando violó, asesinó, bebió la sangre y se comió, entre otras partes del cuerpo, los cerebros de 17 jóvenes. El llamado carnicero de Rostov fue condenado en 1992, declarado culpable de asesinar y comerse a 53 personas. En España, Francisco García Escalero fue acusado de cometer 11 asesinatos. Durante los interrogatorios y ante el estupor de los policías encargados del caso, el mendigo psicópata reconoció haberse comido el corazón de alguna de sus víctimas. Quizá al ver la nueva película Aníbal nos demos cuenta que, por increíble que parezca, la realidad sigue superando con creces a la ficción. Una horrible necesidad o tal vez un vicio ancestral, comer carne humana, comerse al enemigo. Está con nosotros el antropólogo forense José Manuel Reverte Coma, fundador del museo del mismo nombre en la Universidad Complutense de Madrid, dependiente de la Facultad de Medicina Legal, que ha editado además este magnífico compact disco y CD-ROM, incluso que sirve para las personas que no pueden ver y que podrán, sin embargo, escuchar toda la ciencia que está expuesta en este museo. Bienvenido, profesor Reverte. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿El canibalismo es algo a lo que se llega por necesidad, por hambruna? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Yo quiero decir, sobre todo, que al principio de esta pequeña exposición, que hay muchas personas que estas cosas no hacen ninguna gracia y hieren su sensibilidad, ¿no? De manera que debemos eso advertirlo por si acaso. Yo sé que hay muchas personas que rechazan todo esto. El canibalismo, estudiado por nosotros, hemos tenido la oportunidad incluso de trabajar con caníbales, es realmente
de distinto tipo, ¿no? Unas veces podríamos clasificarlo en aspectos de tipo ritual o mágico religioso. Hay también un canibalismo o antropofagía parapático. Las parapatías, como sabes, son una serie de vicios de conducta que hacen que el individuo pues solamente aparezcan pues como oligofrénicos o retrasados mentales o individuos así de esa clase, ¿no? Y luego tenemos un canibalismo faute mieux, que dicen los franceses, que quiere decir algo mejor, es decir, por necesidad, que es lo que tú decías. Además de eso, podemos también distinguir un canibalismo endocanibalismo y un exocanibalismo. Y podemos distinguir también un canibalismo selectivo. No todos los caníbales comen todo, sino que, por ejemplo, hay algunas personas que prefieren la sangre nada más, vampiros. El vampirismo es un canibalismo selectivo. Así como, por ejemplo, en algunas regiones, sobre todo de África, algunas de las tribus africanas del Oriente, de la región oriental, pues los jefes se tomaban la bilis de la vesícula biliar de sus enemigos. Y en Oceanía, la reina Pomaré, muy conocida entre los historiadores, Aimata le llamaban, porque en su lengua quiere decir come ojos, porque los enemigos le llevaban allí, se los llevaban y le quitaban los ojos y se los comía. Fíjese, profesor, que ha dicho usted una cosa muy interesante al principio de su intervención, que hay gente que rechaza esto, pero fíjese que Hollywood ha hecho ya por segunda vez esta película sobre Aníbal Lecter, el supuesto caníbal inteligente, el hombre educado y culto que se come a los demás, con voluntad de atraer a las masas, y lo ha conseguido. Llena los cines. ¿Cómo se explica esta contradicción aparente? No veo contradicción porque no hay rechazo y morbo. El problema es que el cine está explotando la vena esa que podemos tener los seres humanos, desde luego morbosa, ¿no? Porque se busca lo morboso también. Hay muchas personas que disfrutan con eso. Yo no disfruto con eso. He tenido que estudiarlo porque es mi trabajo, y la etnografía, lo mismo que la antropología forense. Vaya por delante, profesor, que nosotros tampoco disfrutamos hablando de caníbales ni de canibalismo, pero es un hecho que está ahí, que se ha puesto de manifiesto en la cultura hoy en el cine y que también ocurre en la realidad, porque ahora lo veremos y podremos examinarlo. ¿Ha conocido usted, profesor Reverte, alguna vez a un caníbal? Sí, he tenido con ellos, por ejemplo, la tribu Suyami-Su, en el Brasil, Mato Grosso, en la parte del Alto Xingu, donde viven los Bororos, los Xavantes, Yaguarapitís, Camayurás, Carayás, los Chicaos y los Chucajamais. Ese es un grupo, como si dijéramos, de aislamiento, ¿no? No quieren que vaya, inclusive el presidente, al quien tuvimos que pedirle permiso especial para ir allí, no nos dejaba entrar. Pero le dijimos que se trata de una cosa científica, un estudio. Y dice, mire usted, es que hace un año había unos norteamericanos, un grupo de norteamericanos estudiando el comportamiento y todo de aquella tribu. Y entonces les cogieron tanto cariño que se los comieron. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el individuo caníbal, lo hace no por necesidad, sino simplemente por magia. Si tú quieres incorporarte a una persona a ti mismo, naturalmente te lo comes. Para ellos es lo lógico. Profesor, ¿usted cree que es adictivo el comer carne humana? Lo es. Hasta el punto de que voy a contarte una anécdota, o contarle una anécdota, si no quieres que te llame de tú. Pero usted llámame como quiera. Es que nosotros nos llamamos de tú siempre en la vida familiar, pero aquí es distinto, ¿no? Una anécdota que se sabe perfectamente bien porque la relató el padre José de Anchieta, apóstol del Brasil. José de Anchieta era canario, de origen vasco, y fue realmente jesuita, y se hizo jesuita, a pesar de tener una dificultad, sobre todo con los hombros y la columna, porque era como si fuera un mal de pot, tenía la columna retorcida. Y él estudió en Coimbra y lo mandaron allá a las misiones al Brasil. Estudió a los tamoyos, lo estudió profundamente hasta el punto de que hizo una gramática tamoya que es irrepetible. Y la gramática esa le sirvió también para ir poco a poco adentrándose en la tribu y quitándoles el vicio de comer carne humana. Llegó un momento en que ya prácticamente la carne humana no se comía allí, o era muy esporádicamente.